autoridades, directores, docentes, especialistas, familia y público en general de todo el país que hoy nos están viendo. Les saluda Willy Mitma, quien es comunicador de la Dirección de Educación Básica Especial del Ministerio de Educación. Les doy la bienvenida a este quinto webinar organizado por el equipo PRITE. Este webinar constituye un espacio privilegiado para promover el valor del trabajo intersectorial con el propósito de fortalecer la atención integral de niñas y niños menores de 3 años que requieren apoyos adicionales para su desarrollo. El tema a tratar esta tarde se titula Identificando aliados y apoyos en el PRITE. La relevancia de este webinar radica en reconocer el valor articular saberes, prácticas y recursos entre todos los actores que acompañan la inclusión desde los primeros años. Implica mirarnos en el territorio, identificar a nuestros aliados y los apoyos disponibles en cada distrito. Esto nos permite ampliar las oportunidades de desarrollo para las niñas y los niños y asegurar intervenciones más oportunas y construir respuestas más integrales desde el servicio. Comentarles a todas las personas que ya se encuentran conectándose a esta transmisión en vivo que el registro de asistencia se encuentra anclado en los comentarios de esta transmisión y a continuación proyectaremos el código QR para que también puedan registrar su asistencia. Y bueno, a continuación voy a hacer la presentación de la primera ponente. Nos está acompañando Milagros Castillo, quien es magíster en educación con un doctorado concluido en educación en la UCH, profesora de educación inicial con especialización en diagnóstico e intervención temprana y actualmente es docente también de la UCH. Muy buenas tardes, Milagros, bienvenida. ¿Qué tal? Muchísimas gracias. Es un gusto para mí estar con ustedes en un día tan especial para todos nosotros como docentes y como promotores de la primera infancia. Hoy es 20 de noviembre, un día en el que recordamos el compromiso de todos los países del mundo de poder firmar los derechos de la Convención de los Derechos del Niño. Son 36 años en las que estamos juntos en una tarea de hacer realidad los derechos de la infancia. Y en ese ámbito hay muchos actores que configuran, que interactúan y que son aliados de la primera infancia. El día de hoy vamos a hablar sobre el tema de articulación intersectorial, aliados y acciones efectivas para una atención integral. Y para eso quiero un poco que nos comencemos a hacer una primera pregunta, ¿no? ¿Por qué impulsar articulación intersectorial en las intervenciones tempranas? Todas las evidencias siempre han apuntado a que esta lógica intersectorial genera un proceso no solo de colaboración, sino de suma de varias partes que cuando se congregan en espacios en donde intervienen con actores, familias, niños y comunidad, resultan ser claves para el desarrollo no solo del niño y de la primera infancia, para el desarrollo de la familia y para el desarrollo social. Porque la articulación entre los diversos sectores, ya sea educativos, sociales, de protección social, siempre suman en la atención de la lógica integral. Tiene también una lógica de enfoque inclusivo porque reconoce el derecho de cada niño o niña a poder identificar sus condiciones, sus particularidades y su derecho a la inclusión en diversos espacios. También hay que identificar la detección temprana, sobre todo de aquellas necesidades que responden a sus características individuales, ¿no? Y el rol de nosotros como docentes es estar atentos a una atención en la que mira a la familia como un actor principal, aliado, y a los otros profesionales como actores con los que vamos a confluir en diversos espacios. Y para eso tenemos que identificar varios momentos, ¿no? Uno de los momentos claves es la primera infancia. Pero en la primera infancia, ¿dónde le ponemos el foco? Diversas evidencias nos han ido coincidiendo en la necesidad de poner foco en los 1000 primeros días. Esa etapa en la que comienza la vida, en la etapa de la gestación y hasta los 24 meses. ¿Por qué 1000 días? Porque si uno saca una calculadora y suma los días de los 9 meses de gestación más los días de los 24 primeros meses, ¿qué me sale? 1000 primeros días. Y en esos 1000 primeros días
donde hay que poner el foco para las intervenciones tempranas, nuestro país ha diseñado una serie de paquetes y oportunidades, y no solo en nuestro país, sino a nivel mundial, hay confluencia en relación a qué es lo que se debe visibilizar. La etapa de la gestante, la etapa prenatal de la vida del niño, donde hay que hacer tamizajes, monitoreo, diagnóstico, la etapa del nacimiento, que es una etapa muy importante de comienzo de la vida, para tomar buenas decisiones y para un buen inicio de la vida. Los primeros 3 años de vida y luego un seguimiento hasta los 6 años. Aquí hay varios actores que se encuentran y que suman en estos procesos de atención, de monitoreo y seguimiento a las familias. Tanto salud, que como diría The Lancet, la revista The Lancet, nos abre la ventana hacia la atención, nos abre una ventana, una gran puerta de oportunidades para la atención a la infancia. Esto supone que podamos atender a la gestante, pero además hay otros actores que se van sumando vinculados a educación, a programas sociales, a programas de protección, a programas que garantizan los servicios públicos. Y entonces juntos nuestro país ha tomado la decisión de promover una estrategia de gestión territorial denominada Primero la Infancia, que busca un trabajo a 2 niveles, ¿no? Horizontal y vertical, a nivel de gobierno nacional, gobierno regional, gobierno local, pero también un trabajo de todos los sectores en la que puedan juntos tener una visión común y compartida de lo que es la infancia. Esta estrategia ha permitido tener una visión territorial de la infancia que nos permite incrementar el acceso al paquete integral con la suma de todos estos sectores que apuestan porque la infancia pueda acceder a estos servicios, ¿no? Una de las cosas que ha sumado a estas intenciones es la lógica de presupuesto o del programa presupuestal orientada a resultados, que busca contar con servicios basados en evidencia que mejoren las condiciones del entorno, la calidad de vida, los programas eficientes, equitativos, efectivos y oportunos de la prestación de los servicios. Y además contamos con un Plan Nacional Multisectorial de Acción por la Infancia hacia el 2030 que pone su foco en sus primeros objetivos a la primera infancia. Y además, nuestro país viene monitoreando desde el 2018 a la primera infancia a través de la encuesta demográfica de salud ENDE sobre el desarrollo infantil temprano, donde nos da información precisa de cómo vamos como país avanzando a nivel nacional y en las diferentes regiones. Hay grandes beneficios que ha ido demostrando la evidencia en relación a por qué apostamos como país y a nivel global se apuesta por una articulación intersectorial. La suma de los sectores facilita detección temprana, atención oportuna, acceso a servicios de manera equitativa, poder brindarle apoyo y acompañamiento a las familias, sobre todo soporte emocional en los momentos críticos, la importancia de la articulación entre programas y que podamos pasar de este enfoque multidimensional a un enfoque transdisciplinario, ¿no? ¿Y por qué? Si nosotros nos preguntamos por qué una atención temprana, una atención integral, articulada, en realidad esta pregunta se vincula con esta otra, que es importante respondernos como profesionales y como familia. ¿Qué necesitan los niños y niñas para sobrevivir y desarrollarse? Desde la OPS, OMS a nivel global y UNICEF a nivel mundial se han hecho esta pregunta, ¿no? Y encuentran que muchas veces las atenciones que se les brindan a los niños van muchas veces en una lógica escalonada, ¿no? Nos preocupamos por las atenciones de salud, luego nos preocupamos por las atenciones vinculadas a la nutrición, a la lactancia materna, a las vacunas, y luego si nos acordamos, el desarrollo psicoafectivo y social. Y estos aspectos son cruciales para la vida, y lo que las evidencias nos están demostrando es que es comenzar a repensar, ¿hay algún aspecto más importante o primero que el otro en uno de estos aspectos? ¿Es esta lógica escalonada? Pues no, el marco global del cuidado cariñoso sensible nos habla no de 3, de 5 componentes cruciales para la vida, y que estos componentes, además de asegurar una buena salud con vacunas, atención oportuna al niño, a la gestante, el niño necesita adecuada nutrición, pero también el niño necesita oportunidades de aprendizaje temprano, protección y seguridad, que el niño esté libre de violencia y también que tenga una atención responsiva, receptiva, de una interacción sensible de los adultos que lo acompañan. Y lo que nos recomiendan es que estos componentes son indivisibles.
No hay uno primero que el otro, no hay uno más importante que el otro. Todos deben darse en una intensidad y en la misma dimensión en la vida de los niños. Deben llegar juntas en un periodo sensible, especialmente en los 1000 primeros años de vida, desde la gestación hasta los 24 meses. Y hay que poner mucho énfasis en el cuidado al cuidador, en el cuidado en la salud física y mental y el bienestar del cuidador. ¿Por qué? Porque este cuidador, mientras, digamos, más atento, más sensible esté a su niño o niña, su respuesta va a ser mucho más efectiva, ¿no? Y las interacciones van a contribuir con un adecuado vínculo de apego. Y además nos recomiendan énfasis en la acción local. Estos sectores requieren diversas entradas, ¿no? Por un lado, podemos tener acciones concurrentes, es decir, varios sectores juntos en un solo lugar. Por ejemplo, Educuna atiende un servicio, ¿no?, de institución educativa donde también se le da alimentación escolar a través del programa de alimentación escolar que coordina el MIDIS. Entonces son MIDIS y educación juntos en un mismo servicio. Programas concurrentes. O programas simultáneos, CRED con un Cuna Más, que van juntos de la mano, o CRED y PRITE, que van juntos de la mano caminando, acompañando a la familia en el desarrollo del niño. O programas complementarios, tal vez el niño va a un servicio de cuidado infantil, ya sea una Educuna o Cuna Más, pero le han detectado algún retraso en el desarrollo, alguna discapacidad. Este programa o este servicio del Estado debe complementarse con otro, por ejemplo, un PRITE, que debería brindar atención a estos niños complementaria para que juntos puedan brindar la atención que el niño necesita. O programas continuos, es decir, si una gestante es atendida, esta gestante y este personal que atiende a esta gestante debe contribuir a que esta gestante no pierda la posibilidad de ir a su control de CRED. Y este control de CRED debería ayudar y contribuir para que esos niños asistan a un programa de cuidado infantil o a un programa social que lo necesita dependiendo de la situación de riesgo o vulnerabilidad que tiene el niño. Entonces los programas deben ir continuos en la vida del niño, deben ser complementarios, concurrentes o simultáneos. Y una cosa importante es que podamos identificar en ese proceso cuáles son o quiénes son nuestros aliados claves desde los servicios públicos, ya sean de salud, programas sociales, incluso actores de la sociedad civil, como ONGs, programas gubernamentales, no gubernamentales, y también estrategias inclusivas, que permitan un aprendizaje cooperativo a partir del juego y que pongan a la familia como un gran aliado en las atenciones tanto de salud, de educación, como de protección. Y para eso también tenemos que identificar quiénes son estos aliados. Mire, Tapela nos daba una posibilidad de poder mirar a nuestros aliados, ¿no? Esto sumado con la lógica de Rembrandt Bremer, que nos plantea una lógica de subsistemas alrededor de la vida del niño en un modelo ecológico del desarrollo humano, se complementa muchísimo con esto que nos plantea Tapela cuando nos dice que hay que identificar quiénes son esos actores y qué debemos hacer con esos actores. Pueden ser actores que puedan estar a favor, que puedan ser indiferentes o que puedan estar en contra de alguno de los servicios que brindamos. Pueden haber actores que tengan alto nivel de poder, como por ejemplo los medios de comunicación, ONGs, la cooperación internacional, medio nivel de poder o un bajo nivel de poder, pero pueden estar a favor o pueden estar en contra. Y entonces, ¿en qué nos sirve poder identificarlo? Nos sirve en poder saber qué hacer. Si yo tengo un actor que está a favor, pero tiene un bajo nivel de poder para tomar decisiones en la comunidad, para poder aportar, para manejar información, entonces mi decisión estaría en función a poder informarlo, capacitarlo, empoderarlo, para que a partir de allí pueda empoderarse mucho más y pasar de un bajo nivel de poder a un nivel medio o tal vez alto. Y si tengo un actor que tiene un alto nivel de poder, pero está en contra, es indiferente, entonces yo puedo concentrar mis tareas en identificar acciones de sensibilización, de monitoreo, de seguimiento, talleres. Entonces puedo identificar a quién debo monitorear, a quién debo mantener informado, con quién puedo gestionar y puede ser mi gran aliado, porque puede ser que tenga un alto nivel de poder y esté a favor. Entonces ese es mi gran aliado, con quienes juntos podemos avanzar. O tal vez mantenerlo satisfecho con información adecuada. Entonces, teniendo claro quiénes son mis actores y dónde ubicarlos, necesito conocerlos. Les cuento una pequeña experiencia rápidamente en Iquitos, donde identificamos a partir
de entrevistas, de talleres participativos, varios aliados y grupos colaboradores con los PRIT, ¿no? Aquí les preguntamos, entrevistamos a gente del CONADIS, de la SOMAPET, de las OREDIS, de los CEDES, a redes de familias de niños con discapacidad, a personal de salud, a las DIRESAs, a los centros de salud, a las CIPES, y comenzamos a identificar información y armar con ellos este mapeo de actores o sociogramas. Y juntos, ¿qué hicimos? Primero comenzamos a contarnos qué venimos haciendo, qué vienen haciendo las redes de familias, qué viene haciendo la OREDIS, la OMAPET, qué viene haciendo el sector salud a nivel local o regional, qué viene haciendo los sectores educativos, las UGELES, los CEBES, los PRITES, y en la medida en que vamos identificando qué hacemos, vamos también poniendo en cada uno de los cuadrantes los actores. Está a favor, está en contra, tiene poder, tiene interés, y a partir de allí juntos tomar decisiones de qué podemos hacer para empoderarlos, para darle información, para monitorearlos o para considerarlos nuestros aliados en esta lógica de identificar actores. En esta experiencia, cada uno de los servicios, tanto de los PRITES, de la SOMAPET, OREDIS, de los centros de salud, hicieron su mapa de actores y luego colectivamente elaboramos un solo mapa de actores. Hicimos algunos, en cada uno de estos actores comenzó a identificar con quién tiene una relación intermitente y pusieron unos puntitos, con quién tiene una relación de doble vía, con quién tiene una relación que tal vez pueda estar quebrada, ¿no? Y entonces cada uno comenzó a identificarse desde los PRITES, PRITEQUITOS, desde Orpeo, que es una organización indígena, y luego juntos armamos un gran mapa de actores, donde alrededor del PRITE comenzamos a identificar quiénes están en estos cuadrantes de aliados a nivel de mis microsistemas, a nivel de mis mesosistemas, a nivel de mis exosistemas. Y entonces comenzamos a identificar todos estos actores en función a cómo ellos se visualizan y en función a cómo queremos visualizarnos juntos en un trabajo en red. Algunas recomendaciones que encontramos y que dieron sustento a esta experiencia. Primero, la ciencia nos dice que hay que empezar temprano, y temprano es desde el embarazo y durante los 1000 primeros días hasta antes de los 3 años. Es muy importante apostar por una voluntad política, hacer realidad los objetivos de desarrollo sostenible, crear contextos y políticas favorables que puedan ser escalables, adoptar un enfoque donde varios sectores puedan confluirse en función al desarrollo infantil temprano desde una lógica integral e integrada, fortalecer los sistemas, si bien el sector salud, de la que es como el punto de entrada, no es el único punto, hay otros actores que hay que identificar, pero pone el énfasis en las familias, en acompañar a las familias con este cuidado principal y salir de este enfoque tradicional de excluir a las familias o solo de invitarlas a ser observadores, sino que las familias sean los socios, los aliados del aprendizaje de los niños, con un sistema no único, ¿no? Sino un sistema que creemos que pueda ser único para todos por igual, estandarizado, sino un sistema que pueda estar individualizado a las características y necesidades de cada niño, centrado en sus potencialidades y no en sus deficiencias. Siempre se ve al niño con discapacidad desde lo que no puede hacer y nos olvidamos de cuáles son sus grandes potencialidades y qué es lo que sí puede hacer para verlo como un niño con grandes oportunidades, que puede ser un niño feliz, sano, productivo para sí mismo, para su familia y para la sociedad. No pensar en programas fragmentados, sino en programas que trabajan de manera colaborativa y pensar en ambientes naturales con equipos y sectores colaborativos en ambientes en donde uno pueda mirar la familia, el parque, la comunidad. Y nuestro rol principal como proveedores de servicios es apoyar a las familias en su rol como cuidadores principales y ponerle ese foco centrado en la familia como agentes educativos esenciales en los procesos de aprendizaje. No somos nosotros, el profesional de educación, de salud, de programas sociales o de protección, los que vamos a trabajar con los niños
para que las madres sean observadoras pasivas. No, somos nosotros quienes debemos acompañar para que las familias sean protagonistas en ese proceso. Buscar la participación activa en las decisiones, en la atención, en el bienestar de los mismos niños y niñas, generar estrategias participativas a partir de talleres vivenciales, visitas, entrevistas personales, redes de familias que se puedan apoyar e interactuar entre sí para fortalecerse e integrarse también y sobre todo tenerse como referentes y líderes en la atención de sus niños, valorar sus aportes, empoderar a las familias y sobre todo generar redes de apoyo entre las familias, identificando quiénes pueden ser esa red de apoyo familiar a nivel individual y social. Cosas claves: respeto y confidencialidad, crear un clima de confianza, adaptar las estrategias a los tipos de necesidades, riesgos o vulnerabilidades y generar competencias parentales en los niños. Porque cuando nace un niño pueden ocurrir muchas cosas. Pueden haber situaciones o diversos factores que pueden disminuir la capacidad de las familias, de las madres, de los padres, para poder tener sensibilidad y capacidad efectiva de respuesta. Y aquí necesitamos el apoyo de muchos sectores, porque las dificultades para responder de manera apropiada muchas veces depende de factores como cuando nace un niño a veces es separada de las madres por diversas situaciones de salud o situaciones críticas. Las madres pueden estar en un proceso de depresión, o las madres pueden ser cabeza de familia y vivir situaciones de pobreza, o tener varios hijos, o haber nacido con bajo peso al nacer. Y si pasan esas cosas, ya se le agregamos que nace un niño con alguna condición de discapacidad o de trastorno genético, o de retraso en su desarrollo. Además de estas condiciones, las madres pueden permanecer largas horas en un entorno médico con apoyo limitado, con mensajes negativos, inapropiados, diciéndole las malas noticias que esto representa, en vez de darles mensajes positivos. Esta depresión que pueden ellas tener se puede incrementar si es que los que acompañamos a las familias no acompañamos con mensajes más bien esperanzadores, con información clara sobre lo que tiene el niño. Y si esto, además de la pobreza, se incrementan los costos por los gastos que las familias tienen que hacer por diversas situaciones que a nivel de salud o de condición del niño se requieren. Y además, muchas veces se ven debilitadas muchas de las condiciones del niño vinculadas a sus capacidades, o tienen conductas que pueden parecer disruptivas y las madres no comprenderlas, o el llanto prolongado y no saben cómo manejarlo. Esto lamentablemente aumenta la dificultad de la familia, la madre, el padre, el cuidador principal, de responder de manera sensible, oportuna, efectiva, ¿no? Y nosotros desde los servicios necesitamos acompañar a las familias. Nuestro rol no solamente es brindarles información clara y soporte emocional, es comprender que están pasando por una etapa que es inesperada en sus vidas, que no se, es una situación a la cual tienen que comenzar a adecuarse, ¿no? Porque de pronto comienzan a tener sentimientos de incertidumbre, de culpa, de temor, de no saber qué hacer, de no saber qué va a pasar en el futuro y cómo manejarlo. Y por eso necesitamos una mirada lo más pronto posible en su niño, para que no pasen esos 3 primeros años con familias pensando qué pasó, por qué me pasó esto, en su dolor, y no centrarse en cómo acompañar a su niño. Y entonces, ¿y cómo acompañarlo? Accediendo a los servicios universales, yendo al CREP, promoviendo que los niños tengan acceso a sus vacunas, al descanso prenatal, postnatal, a los servicios de atención temprana del desarrollo, a servicios que complementen las necesidades que los padres tienen. Y justamente una de las cosas que tenemos que tener en cuenta los profesionales es esta mirada transdisciplinaria. Ana Serrano en España ponía este ejemplo, ¿no? Hay muchos actores, ¿no? Enfermeras, psicólogas, trabajadores sociales, terapeutas, rehabilitadores, todos están tratando de hacer mejor su trabajo. Pero siempre hay alguien que está más cerca a la familia. Y entonces, ese que está más cerca, más próximo a la familia, puede representar el mediador, porque basado en la teoría de sistemas, o en este modelo ecológico del desarrollo humano, hay que mirar quién está alrededor del niño y cómo podemos apoyar y brindar soporte a la familia. Quién está más cerca y cómo nos organizamos para poder canalizar este soporte. Porque el enfoque transdisciplinario integra a la familia como parte del equipo y parte principal
principal del equipo, reconociendo su rol en la toma de decisiones, en implementación de acciones de juego, de aprendizaje directas a su niño. Un enfoque transdisciplinario busca trascender los límites de las disciplinas individuales de cada sector y se concentra en una visión que mira las fortalezas de los niños en entornos reales, donde logramos una lógica holística, integral de la situación del niño y fomenta la colaboración entre los diversos profesionales. Esta lógica colaborativa lo que busca es integrar los saberes de todos los profesionales, identificando un diálogo colectivo, un diálogo de intercambio de saberes, identificando formas colectivas de planificación, evaluación conjunta, intervención en espacios reales de aprendizaje, una mirada pedagógica y social de la discapacidad, evitando etiquetar, evitando prácticas rehabilitadoras, porque en realidad lo que necesitamos es mirar al estudiante como un ser único, con fortalezas y necesidades y no solo con una discapacidad o con deficiencias, que nos permitan identificar las barreras e implementar apoyos en todos los contextos, especialmente en aquellos más vulnerables, como por ejemplo zonas rurales, ¿no? O zonas de pobreza. Promover la docencia compartida entre los diferentes actores que están en un servicio, comunicación abierta, toma de decisiones, corresponsabilidad entre los diferentes actores. Y esto requiere pasar de la multidisciplinariedad, donde cada profesional mira sus competencias y cada uno de manera individual va haciendo lo mejor que puede en función a la vida del niño, desde una lógica individual y sin procesos de colaboración, a una lógica tal vez interdisciplinaria. El inter justamente tiene este prefijo enter, que lo que busca es comenzar a generar procesos de cooperación e integración entre las diferentes disciplinas, pero no solamente de cooperación para ver qué hacemos juntos, sino de un proceso de enfoque transdisciplinario en donde reconozcamos que solos no lo vamos a hacer, en donde reconozcamos que lo que sé desde mi disciplina no es suficiente y tengo que complementar y tengo que tener esta lógica complementaria con los otros profesionales y que la suma de nuestros aportes interdisciplinarios puede generar que quien esté más cercano, a partir de todo lo que hemos observado del niño y a partir de nuestras diversas disciplinas y estrategias, podamos llegar a la familia no de manera diferenciada en nuestros propios espacios, sino de manera cada vez más consensuada, con un lenguaje común y siempre fortaleciendo a quien está más cercano a la familia. Y pasar de esta lógica en donde encontrábamos PRITES, donde las madres eran observadoras y donde la docente del PRITE era la que jugaba con el niño en espacios donde el niño era casi un objeto de cuidado, donde se le movía, se le daba estimulación, se le daba un objeto, y la madre era un ser pasivo frente a esa actividad, a pasar a una lógica más bien activa, donde las niñas y niñas logren interacción y vínculos con su cuidador principal, y el docente más bien se convierta su rol en esta lógica de ser un mediador, un facilitador, para promover la interacción, el vínculo entre el cuidador principal y su niño, generando algunas acciones de observación, preguntando, escuchando a la familia y a partir de esa observación, pregunta y escucha, identificando cómo ayudar a resolver algunos problemas en el vínculo, en las posturas, en algunas habilidades que los niños aún no logran, para provocar situaciones de juego, de comunicación y vínculo que promuevan un aprendizaje en los niños. Solo para cerrar algunas ideas puntuales, hay que hacer una llamada a la acción. La importancia de una articulación intersectorial que identifique suma de esfuerzos para un trabajo colaborativo en entornos seguros y afectivos. Visibilizar el rol protagónico de las familias, los docentes como mediadores, facilitadores, observadores, comunicadores, mientras que las familias se empoderan para ser agentes activos en los aprendizajes de sus niños. Y hacer una llamada a la acción a educadores, familias, líderes comunitarios, Estado. Todos juntos tenemos la misión de fortalecer la articulación, de garantizar la inclusión y de poder hacer realidad los derechos de la infancia.
sobre todo en un día como hoy, en la que recordamos el compromiso de todos los países del mundo en hacer realidad los derechos. Cierro con esta frase de Michel Marmot, cuando en el 2016 se presentó la revista de Lancet, muchas evidencias sobre la importancia de las intervenciones tempranas. Y él nos decía, si usted está haciendo algo o no está haciendo nada, comience a hacer algo. Si usted está haciendo poco, haga un poquito más. Y si usted está haciendo mucho, hágalo cada vez mejor. Muchas gracias. Quiero invitarlos en esta última parte a ver un video que nos va a compartir el Ministerio de Educación sobre una experiencia en Cusco de atención intersectorial. Muchas gracias conmigo. La adversidad se convirtió en nuestra fortaleza. Durante la pandemia, con altruismo y humanidad, dejamos los módulos e iniciamos nuestra labor en carpas, bajo la inclemencia del tiempo, frío, viento y calor, pero nunca abandonamos a nuestros niños ni sus familias. Esa difícil experiencia nos unió y nos hizo más fuertes. Hoy continuamos brindando atención temprana con amor, resiliencia e innovación, promoviendo autonomía y oportunidades para inclusión exitosa, acompañados por padres comprometidos y aliados cada vez más sensibilizados. De la adversidad surgieron aprendizajes y sueños. Hoy contamos con un proyecto aprobado para la construcción de la infraestructura que merecen nuestras nuevas generaciones. El PRITE que no se detuvo es el PRITE del Hospital Regional del Cusco. Muchísimas gracias, Milagros, por la ponencia de esta tarde. Agradecemos ya a todas las personas que se encuentran registrando su participación en este webinar. Y a continuación vamos a presentar a Laura Beramendi, quien es magíster en salud pública. Ella es coordinadora con experiencia en las acciones de promoción de la salud en favor del desarrollo infantil temprano del Ministerio. Buenas tardes, Laura, bienvenida. Adelante. ¿Cómo están? Buenas tardes. Gracias por la invitación, es un gusto participar. Vamos a proyectar la presentación. Ok. Perfecto, muy bien. Vamos a ampliar. Ajá, bien. Vamos a compartir más elementos en relación a esta articulación territorial en favor de las niñas y los niños con este enfoque de desarrollo temprano. Por el lado del Ministerio de Salud vamos a compartir cuáles son los servicios, las estrategias o los mecanismos que desde los establecimientos de salud en el país estamos promoviendo, empujando y también la agenda pendiente en esta articulación necesaria que también nos ha explicado y nos ha ampliado y ejemplificado Milagros. Muy bien, vamos a abordar 4 temas, básicamente. Un poco recordar dos conceptos, básicamente, de qué es lo que entendemos por un enfoque de desarrollo infantil temprano y cómo estamos comprendiendo las acciones del Ministerio de Salud, y para nosotros la denominamos como atención integral en salud. El tema 2 va a estar básicamente al tema de la alimentación y la nutrición, que es un elemento básico para el crecimiento, para el desarrollo. El tercer tema está referido a la actividad más importante del niño, que es el tema del juego, y cómo desde el Ministerio de Salud, a través de los servicios de salud, se va promoviendo y se va llegando a las familias, para finalmente tocar el tema 4, cuáles serían las acciones de coordinación a reforzar, ver qué es lo que venimos haciendo para esta articulación territorial en favor de los niños. Muy bien, empezamos con el primer tema. El Ministerio de Salud, a través de un puesto de salud, de un centro de salud, estamos presentes en el país para brindar la atención integral de la salud. Esta atención tiene su relación directa con el enfoque de desarrollo infantil temprano. Entonces, cuando hablamos de enfoque nos referimos a toda intervención de los diferentes equipos multidisciplinarios, no solo cuando el niño nace, digamos así, sino
un periodo antes de la gestación, ¿de acuerdo? Durante el parto, cuando nace el niño, hasta los 5 años. Entonces, hablar de un desarrollo infantil temprano nos lleva a generar un conjunto de intervenciones en la casa, en los servicios, en los espacios donde la madre y el niño vive con su familia, con su entorno, es pensar desde antes de la etapa de la gestación. Eso es importante tenerlo presente. Por otro lado, está la definición de atención integral, entendiendo varios elementos, ¿no? Por un lado, que las acciones de salud tienen su llegada a nivel personal, individual al niño, ¿no? A la familia, en esa dinámica, en ese entorno proximal, y también a las estrategias o a las iniciativas que se pueda tener dentro de su barrio, de su comunidad, de su urbanización, de los espacios públicos donde vive el niño y su familia. Eso, digamos, son las intervenciones individuales y colectivas. Pero también estas intervenciones tienen de carácter promocional, que quiere decir aquellas acciones que el personal de salud promueve y realiza para que el niño esté sano, cada vez más sano, ¿sí? Tenga toda su curva de crecimiento y desarrollo como corresponde por un tema de derechos. Pero también un conjunto de intervenciones para que el niño y la niña no tengan enfermedades que son habituales y que por más que se cuidan, sí aparecen, pero la idea es que minimicemos estos factores de riesgo. También la recuperación, que es lo que más mayormente las madres, los padres lo identifican, tiene una diarrea, tiene una infección respiratoria y es cuando sí o sí llegan al establecimiento y a veces un poquito tarde, ¿no? Y ni qué hablar el tema de la rehabilitación, los niños que presentan algunos riesgos o están ya con los riesgos y es necesario acceder a los servicios de rehabilitación, ¿de acuerdo? Entonces, estas intervenciones a nivel individual, colectiva, con estas 4 campos de intervención del Ministerio de Salud, pues buscan atender las necesidades y los problemas, la parte física, la parte mental y la parte social. Muy bien, teniendo ese marco conceptual, vamos a ir al tema 2. ¿Cuáles son esos servicios que se brindan? Nos vamos a centrar en el tema de nutrición. ¿Y por qué es importante conocer a los servicios que brinda este gran aliado que es el Ministerio de Salud? Pues para poder coordinar, para poder generar sinergia de donde estamos, sea desde el espacio de salud, sea desde el espacio educativo u otros espacios que tengamos en el territorio. Entonces es importantísimo que el Ministerio de Salud brinda una intervención basada en evidencia, que es la consejería, donde el personal de salud aconseja a la madre, ¿no?, a los padres, ¿no?, acerca de los cuidados que hay que tener durante la gestación o incluso antes de planificar la cantidad de niños que se va a tener y cómo va a ser el cuidado, ¿no? Una etapa preparatoria. Pero ya cuando el niño nace hay una consejería por el lado del personal de salud acerca de qué hacer para que el niño venga sano, qué hacer para minimizar los riesgos y se enfermen menos, y qué hacer cuando se enferman para sacarlos rápido de esa situación de enfermedad, ¿no? Y en ese sentido vamos a centrarnos, ¿qué otras intervenciones más tenemos? Tenemos las sesiones educativas donde mediante el diálogo se toca temas de la alimentación, qué tipo de alimentos, la cantidad, la frecuencia, en qué momento, que también se hacen sesiones demostrativas, ¿no? La alimentación varía, ¿no? Desde el Ministerio de Salud estamos promoviendo la alimentación saludable y esta pues parte desde antes del nacimiento. Y cuando el niño nace, la lactancia materna exclusiva es el mejor alimento y eso es importante reforzarlo en nuestras interacciones. Luego viene la alimentación complementaria, ¿no? Pero para hacer posible la lactancia materna, que es el alimento principal, hay dificultades que la madre pueda tener o la familia y para ello
hay una intervención que se llama sesiones de grupos de apoyo, en donde entre grupos de pares se apoyan. Y eso es posible si es que apostamos por espacios, ¿no? Apostamos por ambientes, convocatorias, y eso se consigue en el territorio con una sinergia de todos los actores. También temas de interés de las madres, de los padres, ¿no? Alrededor del niño, de su crecimiento, de su desarrollo, y mientras se hacen estas actividades informativas de comunicación interpersonal, estas sesiones demostrativas, estas sesiones educativas, también tenemos presente que en esos momentos el niño puedan desarrollar sus actividades y tenemos un espacio para sus actividades lúdicas. Muy bien, otra intervención que el Ministerio de Salud ofrece en el territorio es la orientación de una persona de la comunidad elegida, sea el agente comunitario o el actor social, ¿no? En estos momentos el país tiene una intervención muy grande llamada Compromiso 1, ustedes han escuchado, y lo que buscamos es generar sinergia, ¿no? A través de estos pares comunales para llegar a la vivienda y orientar si están consumiendo una de las medidas preventivas, que es la suplementación para prevenir la anemia infantil. Una vez que el personal de salud, el actor de la comunidad, reciben las prestaciones en la vivienda o en el establecimiento de salud, cuando les toca su control, a la edad de los 6 meses, buscamos que todo niño, toda niña sea tamizado. ¿Qué quiere decir? Se le toma su examen de hemoglobina y lo que esperamos con el cuidado desde los diferentes servicios del Estado, del cuidado de la familia, de los padres, es que ese niño no tenga anemia. No tiene anemia, continúa con su suplementación preventiva, y si tiene anemia, automáticamente es referida, y ahí necesitamos hacer fuerza común para que ese niño inmediatamente reciba su tratamiento en el establecimiento de salud. Otra intervención fuerte que contribuye a este crecimiento, a este desarrollo, son las vacunas. Imagínense, tenemos 18 vacunas más o menos que protegen alrededor de 28 enfermedades para las personas, y muchas de ellas empiezan en la primera infancia. Entonces es importantísimo dar a conocer y generar mecanismos, lo importante que son las vacunas y que previenen estas enfermedades, y para eso es necesario colocarlas de manera oportuna y que completen su esquema, ¿no? Entonces, como Ministerio de Salud tenemos muchas intervenciones, ¿no? Que le llamamos paquete de atención integral, que es entregada desde el establecimiento de salud. Y este paquete contribuye enormemente al desarrollo físico, al desarrollo mental, al desarrollo emocional, al desarrollo social, ¿no? Definitivamente. ¿Y a qué intervenciones nos referimos? Por ejemplo, son muchas, ¿ya? Nos vamos a centrar en el niño. Uno, que el niño, como les mencionaba, durante la gestación es captada, atendida, ¿no? Para que ese niño, esa niña, desde el vientre materno, tenga todas las condiciones de cuidado y pueda tener un entorno favorable para que venga a este mundo con un buen peso, ¿no? Un buen peso, con sus semanas esperadas, y el establecimiento de salud le da su atención inmediata de recién nacido. Ahí es oportuno, ¿no? Para ir detectando tempranamente, para atenderlo, aquellos factores que puedan impedir su crecimiento y su desarrollo. También tenemos el tamizaje neonatal, ¿no? Para ver, tal vez pueda tener algún problema a nivel físico, a nivel mental. Se hace se aplica una serie de instrumentos para ir detectando esos factores de riesgo. Las inmunizaciones ya les mencionamos, el control de crecimiento y desarrollo, la suplementación de los micronutrientes, importantísimo, el tamizaje de hemoglobina, también
el tema de prevenir las enfermedades de parásitos, el tema de salud bucal, la agudeza visual, auditiva. Entonces, desde el servicio de salud hay un conjunto de prestaciones que busca entregar en los primeros momentos del nacimiento, ¿no? Y continúa esto hasta los primeros 28 días, que es la etapa de oro, la etapa clave que podemos actuar tempranamente si es que algo está presentándose. Y ya cuando pasa esta etapa de recién nacido, la etapa en sí del niño, pues también hay otras intervenciones, además de la consejería, que la pueden hacer en el establecimiento de salud. También está las sesiones de atención temprana de desarrollo, que es, digamos, donde ahora le vamos a ampliar con una laminita, la profilaxis, ¿no? Ir previniendo los parásitos, también el tamizaje de metales pesados. En nuestro país tenemos la minería y hay zonas en las cuales hay que desarrollar un conjunto de acciones también para minimizar estos riesgos, ¿no? Y bueno, definitivamente la atención, ¿no? Frente a una diarrea, frente a un problema respiratorio, la idea es que ese niño sea referido y reciba la atención médica, reciba su tratamiento, culmine su tratamiento y pueda continuar con su curva adecuada y esperada de crecimiento y desarrollo. Pero también están, además de las consejerías en el establecimiento, están las consejerías a través de las visitas domiciliares. Y estas consejerías en ambas tienen que ver para lograr que el niño siga sano, ¿no? Para prevenir enfermedades, ¿no? Para que termine su tratamiento, porque una de las cosas que encontramos es que los padres piensan que ya tomó el antibiótico 2, 3 días, ya se siente bien y ¡zah!, lo deja. Cuando es importante comunicar, recordar la importancia de que los antibióticos tienen un campo de acción y hay que cumplirlo, si no creamos resistencia y no es favorable para un siguiente episodio si es que se presenta, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y también las consejerías basadas en las visitas domiciliarias basadas en rehabilitación, ¿no? Que se entregan en la comunidad, que también es una intervención necesaria, ¿no? Para cumplir todo el tema del tratamiento. Y definitivamente uno de lo que ya venimos trabajando con el Minedu es la certificación a personas con discapacidad. El Estado ofrece este servicio y es importantísimo desde salud, desde educación, desde los programas sociales y otros programas y proyectos llegar a esos niños y estén certificados para poder acercar a los diversos servicios que le abre esta certificación. El tema 3 es básicamente las sesiones de la actividad principal del niño, que son los juegos, ¿no? El juego es tratado y orientado de cómo podría ser la madre, el padre o la familia en los controles de CRED, en las consultas. Y sobre todo hay una sesión interesante denominada sesión de atención temprana, donde hay el personal de salud identifica qué familias de cuyos niños han sido identificados con cierto nivel de riesgo y es necesario orientarlos, acompañarlos, ¿no? Como muy bien se decía, no los padres y los cuidadores tener un papel pasivo, sino un rol activo y que sepa. Y muchas veces nos dicen en las consultas, sé que es importante, pero no sé cómo hacerlo, es que no sé cómo jugar con el niño, ¿no? Pienso que no me entiende. Entonces, hay que acompañarlo. Entonces, aparte de la orientación del juego, de ese acercamiento, de esa interacción, sobre todo la dinámica responsiva que buscamos mucho, madre, padre, todos los miembros que finalmente en las familias pobres interactúan, ¿no? También tenemos otros miembros de la familia que se hacen cargo de los niños y es importante no solo pensar en la madre, sino en la familia de cómo podemos orientar a que desarrolle un conjunto de actividades y eso se consigue básicamente a través del juego. Eso es en el establecimiento, en la vivienda.
Pero también el Ministerio de Salud, desde el año 2020, tiene un marco normativo donde se promueve los espacios públicos saludables de juego, de tipo abierto como esto o de tipo cerrado. ¿En qué consiste? En que la madre, el padre, la familia tiene la oportunidad de hacer uso de un espacio público acondicionado con el enfoque de desarrollo infantil temprano para los más pequeñitos, para todos los niños, incluidos, ¿no? Entonces, ¿de qué hablamos? Buscamos desde el Ministerio de Salud, ahora estamos en un trabajo intersectorial con el Ministerio de Inclusión, a través del sello municipal, promoviendo estos espacios públicos saludables de juego, con estructuras netamente de bajo costo, ¿no? De recursos propiamente de la zona, y uno de los criterios es que para identificar la zona sea ubicada cerca de un servicio educativo. ¿Para qué? Para que también lo puedan usar las docentes, el equipo multidisciplinario cuando tengan sus actividades al aire libre, ¿no? Por ejemplo. Esta es otra experiencia en Callao. Buscamos con materiales de bajo costo el alcance, ¿no? Y es básicamente incorporar al gobierno local para la implementación de este entorno saludable. El otro tipo de espacio público de juego es el cerrado. El cerrado, que tiene la misma función, la única diferencia es que aquí sí hay estructuras más, digamos, como por ejemplo el arenero, ¿no? El arenero no se puede tener un espacio público porque ahí no se mantiene la limpieza, en cambio un espacio público de juego cerrado sí, ¿no? En este centro de promoción y vigilancia, que es un espacio público de juego cerrado, es digamos, una estrategia comunitaria que también el Ministerio de Salud viene promoviendo para el juego y para los otros cuidados. Y finalmente, el tema 4 está referida a la coordinación, articulación para la entrega de este paquete, por un lado, ¿no? Esos servicios de salud que necesitamos que lleguen, ¿no? Que lleguen a nivel individual al niño o a la familia para que se mantengan sanos, pero también para que no se enfermen, y si se enferman, para que salgan rápido de ese proceso de enfermedad, y sobre todo los servicios de rehabilitación que realmente permite retomar su vida de la mejor manera, ¿no? Además de estas intervenciones individuales, apostamos por promover entornos favorables. Entonces, aquí se presenta un mapeo, solamente se ha mapeado algunas intervenciones desde el Ministerio de Salud para generar sinergia con ustedes y también con otros sectores, pero nos vamos a centrar únicamente en lo que se ha mapeado aquí. A raíz, ustedes saben que para un proceso operativo están las ideas, están las normas, pero también importa el recurso. Y alrededor del cuidado del niño tenemos varios programas presupuestales, pero estoy mencionando 4. El programa presupuestal Salud Materno-Neonatal, que tiene su intervención durante la gestación y el recién nacido, ¿no? El programa presupuestal PEPORDIT, Salud Mental, y el programa presupuestal Prevención y Control de la Discapacidad, ¿no? Entonces, el centro de salud ofrece estos paquetes de atención integral con este grupo de intervenciones, las 4 intervenciones sanitarias. Y sí me gustaría dejar esta idea que el servicio de salud obedece para que el niño y la familia tengan los elementos para que la salud esté bien, se mantenga y se mejore, para que las enfermedades no aparezcan, digamos así, minimizar esos factores de riesgo, y bueno, la atención que sí la solicitan, y sobre todo recordar que hay servicios de rehabilitación, ¿no? Desde el escenario educativo, el Ministerio de Salud ofrece capacitaciones, ¿no? Ofrecemos capacitaciones, por ejemplo, para el año 2026 vamos a incluir con mucha fuerza en aras de esta articulación, ¿no?
la venimos haciendo con PRONOI, ¿no? Pero también estas capacitaciones o estas coordinaciones están para las jornadas de vacunación, las jornadas de promoción de prácticas saludables, como por ejemplo el lavado de manos, ¿no? Alguna atención integral o campañas integrales, ¿no? Y en el escenario de la comunidad y el municipio tenemos varias estrategias y quiero mencionar solo algunas. Por ejemplo, todo niño, toda niña del territorio de un distrito tiene que estar en el padrón nominal, registrado, todos. Y sabemos que hay brechas en este instrumento, que con este instrumento se programan los presupuestos a nivel nacional. Es fundamental. Entonces, cuando hablamos de articulación territorial, hay que también considerar qué tan importante que todos los niños estén en este instrumento de planificación, ¿no? Para poder gestionar el presupuesto y decantar un conjunto de intervenciones en el territorio. Bueno, las otras intervenciones ya les mencioné, el Centro de Promoción y Vigilancia, el Espacio Público de Juego, el compromiso 1 que tenemos una intervención desde el gobierno local con un incentivo monetario para los gobiernos locales, trabajando fuertemente, y también trabajar y coordinar con la OMAPEP, con esta Oficina de Atención al Personal con Discapacidad, ¿no? ¿Para qué? Para poder acercar un conjunto de procesos, ¿no? Por ejemplo, con esta instancia se coordina es parte del proceso de coordinación para el tema de la certificación, ¿no? Entonces, ese es un tema que nos interesa enormemente y necesitamos de todos confluir a lograr este fin, ¿no? Y para que digamos, estas intervenciones sean de paquete o sean de estrategias en la comunidad o en los espacios educativos, necesitamos partir de la coordinación, ¿no? La fuerza y el secreto para que la articulación, ¿no?, en el territorio confluya es partir de la coordinación desde el nivel nacional con mayor énfasis, porque facilita el trabajo operativo, facilita las coordinaciones a nivel regional, a nivel local, ¿no?, a nivel comunitario, ¿no? Una coordinación entre MINSA, Minedu, equipo nacional con equipo nacional, ¿no? Una vez definido cómo vamos a generar sinergia en los mensajes que damos desde salud, desde educación, cómo vamos a difundir los servicios o las estrategias que todos los sectores están promoviendo, en este caso salud, que conozca lo de educación, educación, que conozca de salud, es del nivel nacional. ¿Para qué? Para luego decantar a los equipos regionales, porque los equipos regionales es donde se programan las acciones de un año a otro, y si no hay presupuesto y no está en nuestro plan, la ansiada articulación se queda en papeles, en intenciones. Muy bien está la voluntad política, pero la voluntad política se concreta con hechos. Y para hechos se requiere la planificación y el presupuesto. Entonces, tan importante que salud coordine con el nivel educativo, ¿no? De qué vamos a hacer, cómo vamos a hacer, dónde vamos a hacer. Sobre todo, dónde. Porque no en todos los lugares los servicios de salud están con los recursos humanos disponibles, ¿no? Porque hay una brecha, pero también hay servicio. Entonces hay que identificar dónde con lo que tenemos, ¿no? Porque las brechas no las vamos a cerrar de un año a otro, pero sí optimizar lo que tenemos, ¿no? Hay establecimiento de salud capacitados para tal acción, ahí sí o sí se tiene que hacer, ¿no? Por ejemplo. Pero también recibir las necesidades y la mirada de ustedes, que el personal de salud sepa su plan de trabajo y generar una sinergia en los mensajes, en las intervenciones, en los monitoreos conjuntos, ¿no? Ok, esa dinámica básicamente confluiría a nivel operativo, fundamental a nivel operativo, ¿no? A nivel operativo entre el centro de salud, el equipo del centro de salud y la escuela, viceversa. ¿Para qué?
para llegar a, en este caso, al equipo multidisciplinario que viene trabajando e impulsando, que hacen una labor maravillosa realmente, y necesitamos avanzar más, ¿no? Avanzar más definitivamente. Entonces sí, quisiera quedarme con esa idea, y para eso vamos a seguir fortaleciendo las intervenciones a toda escala, a nivel nacional, a nivel regional, ¿no? A nivel distrital, a nivel comunitario. Básicamente ello. Gracias. Muchísimas gracias, Laura. Muchísimas gracias nuevamente, Laura. A continuación vamos a presentar a la siguiente ponente, quien es Daniela Bartolo. Ella es abogada de la PUC con estudios de segunda especialidad en Derecho Público y Buen Gobierno. Actualmente se desempeña como especialista 2 en la Dirección de Política, Seguimiento y Generación de Evidencia del Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad. Buenas tardes, Daniela, bienvenida. Buenas tardes con todos. Agradecer al Minedu y especialmente a la Dirección de Educación Básica Especial por la invitación. El día de hoy quisiera colaborar desde las acciones que realiza el CONADIS de la mano del Minedu y especialmente poner el foco en algo muy importante, que es las pautas para el buen trato a las personas con discapacidad desde estos entornos en los cuales el PRITE interviene, porque recordemos que si bien es fundamental la labor que realiza el PRITE, también lo es este tipo de pautas que tenemos para que tanto el entorno familiar como ustedes que trabajan directamente de las manos con estas familias, aprendamos un poco a cuestionar los estereotipos que tenemos en torno a las personas con discapacidad. Entonces, para dar un marco específico, el CONADIS actualmente cuenta con la Política Nacional Multisectorial en Discapacidad para el Desarrollo. Esta política es la primera política que ha sido aprobada como nacional y especializada en discapacidad. Asimismo, la política es de naturaleza multisectorial e involucra a los 3 niveles de gobierno. Entonces, también el hecho de que involucre todos los niveles de gobierno nos hace ver que también están involucrados las municipalidades y los gobiernos regionales. Esta política también se alinea a los tratados internacionales en materia de discapacidad y a la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Asimismo, es fundamental comentar que es una de las primeras políticas la cual realiza un proceso de consulta tanto para la formulación como para su aprobación. Y hemos recibido un poco las necesidades no solo de las personas con discapacidad, sino de los familiares, quienes son parte importante del desarrollo y el acceso a derechos de las personas con discapacidad, así como las organizaciones. La política cuenta con 7 objetivos prioritarios y nosotros vamos a poner especial atención en el objetivo prioritario 4, que es garantizar que las personas con discapacidad desarrollen sus competencias en igualdad de oportunidades a través del acceso, participación, culminación oportuna del aprendizaje a lo largo de su trayectoria educativa en los diferentes niveles de gobierno. Aquí es donde encontramos al PRITE, en suma a otros 3 servicios. Entonces, el programa de intervención temprana para niñas y niños no menores de 3 años con discapacidad o en riesgo de adquirirla, en los 2 últimos años en la cual el CONADIS ha realizado la evaluación, es decir, para el periodo 2023 y 2024, se observa que tiene una cobertura en la atención que mantiene una tendencia al crecimiento. Entonces, esto es importante resaltarlo y también reconocer los esfuerzos que hace el Minedo y todos ustedes que nos están escuchando para poder cumplir no solo con la meta que establece el CONADIS para este servicio, sino poder coberturar a más niños y niñas dentro de él. Y es por ello fundamental reforzar estos aspectos. ¿Qué es lo que hace el CONADIS desde estos aspectos? Es poder incidir en que la implementación de las políticas debe considerar justamente también como una parte fundamental
esta forma de cuestionarnos nosotros mismos los estereotipos que tenemos en torno a las personas con discapacidad, porque finalmente estos se van replicando a lo largo del desarrollo del niño y de la niña. Y para poder entrar a las pautas específicas respecto a esto, es importante mencionar que actualmente el Perú acoge el modelo social de la discapacidad. Entonces, cuando nos referimos a la discapacidad, pues debemos poner el ojo en que la discapacidad se origina en las barreras que encontramos en la sociedad, como ya lo han ido a mencionar algunos ponentes también, en la actitud específica de la sociedad y cómo ésta interactúa. Entonces, a partir del modelo social, una persona se encuentra en situación de discapacidad cuando enfrenta estas diferentes barreras en su entorno. Es importante que, si bien sabemos el PRITE tiene un componente muy importante respecto a los servicios de salud y es fundamental, es como una condición previa importante que sabemos que estamos asegurando, pero a la par también lo que busca el modelo social es ver un poco más allá, que es el hecho de cómo la persona en la sociedad pues encuentra que en su desarrollo, en lugar de pensar en la diversidad, empezamos a encontrar barreras. Y el modelo social pues se centra en identificar estas y eliminarlas. Por ello, empecemos un poco a reconocer que la concepción que tenemos de una persona con discapacidad influye directamente en el diseño y en la provisión de los servicios. Y para ello, vamos a revisar un poco cuáles son las barreras que enfrentan las personas con discapacidad. Para ustedes que trabajan desde ese programa, es fundamental un poco conocerlas para que también puedan alertar en qué momento pueden verlas. Porque directamente cuando ustedes realizan la prestación, posiblemente pueden identificarlas y tomar pequeñas acciones que permitan un cambio. Entonces, lo primero que vamos a encontrar son barreras institucionales. Las barreras institucionales están referidas justamente a cuando las entidades, los programas, establecen disposiciones que contravienen la normativa nacional en materia de discapacidad. Al respecto, también podemos encontrar que, por ejemplo, las barreras institucionales se advierten cuando hay protocolos de atención y las entidades no incluyen disposiciones que permitan la atención célere a las personas con discapacidad. Entonces, institucionales nos referimos a toda esta forma en la cual la institución se organiza, ya sea a través de una norma, a través de un documento de política pública, entre otros, y ello crea una barrera para el acceso. Ahora pasamos a las barreras físicas, que de alguna forma son las barreras más populares, por así decirlo, porque son estas barreras justamente serán aquellas cuando la persona con discapacidad no pueda acceder a los entornos físicos. Un ejemplo, cuando una persona con discapacidad visual, usuaria de un bastón, quiera recorrer las instalaciones de una entidad, pero hay obstáculos que dificultan su desplazamiento. Entonces, es importante observar este tipo de cuestiones. Sabemos que en el caso de PRITE hay un tratamiento también para los niños, pero es importante que los padres también empiecen a identificar que el problema no deviene de la deficiencia, de la enfermedad que tengan los pequeños, sino de cómo es que nuestra sociedad instituye estas barreras y son estas barreras contra las cuales nosotros debemos luchar para eliminar, ¿no? Ahora, también en el caso de barreras físicas que son bastante comunes en nuestra ciudad, si hablamos de la ciudad de Lima y también a nivel nacional, podemos ver cuando una persona usuaria de silla de ruedas, por ejemplo, no puede ingresar a un edificio porque no cuenta con una rampa, o incluso en las ciudades a nivel nacional, cuántos niños pueden o no acceder a ciertos espacios de recreación porque no tienen las adecuaciones físicas pertinentes. Entonces ya tenemos dos barreras contra las cuales debemos nosotros empezar ciertas acciones para poder eliminarlas. Después tenemos
dos barreras que son bastante comunes, pero que a la vez son las más difíciles de eliminar. Y es por eso importante para el CONADIS que cuando hablamos de la implementación de cualquier servicio, las tengamos en cuenta. Las tengamos en cuenta e identifiquemos, estemos atentos cuando es que estamos reproduciendo este tipo de barreras nosotros mismos desde nuestra labor como servidores. Entonces, en el caso de las barreras comunicacionales, nos referimos a aquellas cuando, por ejemplo, los documentos que elaboramos no cuentan con un sistema alternativo de comunicación. Es decir, cuando no usamos pictogramas o el lenguaje sencillo para personas con discapacidad intelectual, ¿no? O para personas, en este caso, en baja visión, cuando no usamos macrotipos, por ejemplo. Entonces, es importante que empecemos un poco también a ver la labor que realizamos a diario y cómo es que esta es accesible, cómo es que esta piensa en la diversidad funcional de las personas. Otro ejemplo es, por ejemplo, cuando los videos que publican las entidades no cuentan con subtítulos que le faciliten el acceso a la información a personas con hipoacusia. Y aquí es fundamental, entonces, desde nuestro trabajo nuevamente, observar cómo es que nuestra sociedad aún tiene un largo camino para poder ser un espacio más accesible para las personas con discapacidad, sobre todo para aquella diversidad funcional relacionada al auditiva, ¿no? No es tan común ver el uso de subtítulos o a veces los intérpretes. Es importante que pongamos relevancia en ello y saludamos entonces al Minedu, que en esta ocasión también tiene un intérprete de lengua de señas en el evento. Ahora vamos a revisar otra de las barreras que es también una de las más difíciles de derribar, son las barreras actitudinales. Y en ellas vamos a ver un poco más adelante cómo es que nosotros mismos podemos tomar ciertas acciones. Por ejemplo, estamos frente a barreras actitudinales cuando las entidades no contratan a personas con discapacidad porque creen que no tendrían un desempeño productivo como las demás. Entonces, en ese sentido, vamos a observar un poco también cómo es que en este caso em, es que las entidades a veces, si bien directamente no lo hacen, pero tienen ciertos estereotipos que van a sustentar a veces las propias decisiones que toman. Entonces, también nosotros como servidores empecemos a cuestionarnos un poco si nuestros propios estereotipos, ideas preconcebidas, inciden en nuestro trabajo, ya sea de manera directa o indirecta. También podemos ver barreras actitudinales cuando una servidora o un servidor civil no quiere atender a una persona con síndrome de Down, pues considera que debe estar acompañada por su madre o su padre. Esto obviamente se diferencia cuando estamos en el caso del público objetivo del PRITE, pero es importante mencionarlo porque nosotros también sabemos el trabajo que realiza el PRITE para poder formar, en este caso, ciertas actitudes de independencia de los niños y niñas. Y eso también es una forma de incidir en derribar las barreras actitudinales, porque de esa forma podremos nosotros también tener presente que las personas las personas con discapacidad, si así lo consideran, pueden asistir a realizar acciones de manera autónoma o de manera acompañada. Ahora, ¿por qué es tan importante las pautas y por qué es tan importante aprender a dirigirnos a una persona con discapacidad? En primer lugar, para reconocer la diversidad inherente de todas las personas y como servidores y servidores cuestionar los prejuicios y estereotipos que podemos tener hacia las personas con discapacidad. Y luego de esta reflexión poder tomar acciones correctivas que nos permitan evitar etiquetarlas o generalizar sus características. Entonces, y aquí vamos con estas pequeñas acciones que he ido mencionando con las cuales nosotros podemos iniciar. ¿Qué aspectos debemos tomar en cuenta para asegurar una adecuada atención? Y esto no solo desde el uso de nuestro vocabulario, porque recordemos que el lenguaje no solo
en este caso no es una cuestión neutra, el lenguaje nomina, el lenguaje puede terminar y puede seguir perpetuando ciertos estereotipos. Entonces, es importante, en primer lugar, que nosotros empecemos a sustituir el concepto de persona discapacitada por persona con discapacidad. Ya sea también el término que a veces escuchamos como discapacitado, ¿no? Entonces, esos dos términos, como persona discapacitada o discapacitado, discapacitada, son cuestiones que debemos sacar totalmente de nuestro vocabulario, pero a la par, como nosotros servidores y ustedes que implementan el PRITE, de manera adecuada cada vez que se relacionan con alguien, ya sea con las familias, con las personas que están en el cuidado de las personas con discapacidad, comentarles esta situación, comentar el uso del lenguaje no es totalmente neutro en el caso de las personas con discapacidad. Asimismo, es importante también, como segunda pequeña acción, evitar eufemismos como personas con capacidades diferentes, habilidades especiales y a la par evitar estas situaciones en las cuales tratamos de creer que hasta a veces estas situaciones pueden ser como un regalo de Dios y todo ello, ¿no? Es importante asegurar que haya servicios de salud y servicios adecuados de atención para las personas con discapacidad, pero esta no los hace diferente porque finalmente todos somos diferentes, todos podemos ser especiales, ¿no? Entonces, este tipo de eufemismos lo que hacen es perpetuar ciertos estereotipos en torno a las personas con discapacidad. Y finalmente, como algo ya que debemos hacer a lo largo de la labor que realizamos, es considerar la diversidad de cada persona y poder poner esta diversidad en el centro para tomar acciones específicas, ya sea caso por caso. Lo que nosotros seguramente también todos ustedes conocen como los ajustes razonables. Entonces, empecemos con estas 3 pequeñas acciones y irradiemos también a nuestro alrededor en la labor que realizamos, para que de esa forma podamos formar una sociedad un poco más inclusiva. Y con ello quería dejarles una reflexión final, que es el PRITE. Sabemos que es un espacio de acompañamiento muy importante para la protección de los derechos de las niñas y niñas. Y como conociendo ya nosotros que este es parte de la Política Nacional Multisectorial en Discapacidad para el Desarrollo al 2030, y aplicando estas pautas para el buen trato, esperamos que todos ustedes puedan fortalecer la inclusión desde la primera infancia y podamos cumplir los compromisos nacionales e internacionales que tenemos. Ya nuestras ponentes nos han comentado en este caso que conmemoramos el día de hoy como un compromiso internacional, pero también hay compromisos nacionales relacionados que hoy en día lidera un poco la Política Nacional Multisectorial en Discapacidad para el Desarrollo. Muchas gracias. Muchas gracias, Daniela, por tu ponencia. Gracias por toda la información que nos has compartido y nos has instruido en esta tarde en este webinar. Y agradecer también a cada una de las ponentes que el día de hoy nos han acompañado. Gracias a Milagros, a Laura y Daniela, que nos han expuesto información muy valiosa que nos permite reflexionar sobre las fortalezas de nuestros estudiantes de la modalidad de educación básica especial. Como de las fuerzas podemos señalar lo siguiente: Política Nacional Multisectorial en Discapacidad para el Desarrollo al 2030. Es la primera política nacional en discapacidad en el país. Es de naturaleza multisectorial e involucra a 3 niveles de gobierno. Y también otra idea que fuerza que podemos tener es la articulación requiere sinergia entre sectores y ya lo estuvieron comentando las ponentes también. Queremos aprovechar también a continuación este espacio para que ustedes podamos vivir momentos muy agradables, recordar todo lo que hemos compartido en el primer encuentro nacional del programa de intervención temprana PRITE que se realizó este 15 de septiembre en el auditorio de la derrama magisterial. Adelante con el video. El evento maravilloso, esperemos que nuevamente se vuelva a hacer porque sabemos que es el primer encuentro nacional de los PRITE, ¿no? Lo hemos pasado muy bonito, hemos aprendido mucho y hemos intercambiado muchas experiencias. Muy contenta, muy interesante y realmente mucho compromiso y expectativas para seguir trabajando por nuestros niños en el PRITE. Venimos desde la ciudad del Cusco. El evento realmente fue bastante motivador para nosotras como formadoras de la primera infancia.
Estamos contentísimos de este primer encuentro. Esperemos pues de que esto se dé a cada año y sigamos festejando y trabajando por nuestros niños del Perú. Ministerio de Educación. Ponle punche y ganamos todos, Perú. Muchísimas gracias a todas las personas quienes participaron de este primer encuentro nacional del programa de intervención temprana. Y ahora nos encontramos ya en el último término de este webinar. Queremos dar un agradecimiento especial al equipo de Pereduca, quien hace posible la realización de este evento, así como las intérpretes de lengua de señas peruana, quienes nos han acompañado en esta tarde. Muchas gracias a Vanessa Ramírez y Claudia Mendoza. Agradecemos nuevamente su compañía. Hasta la próxima.